Lo que quiero hacer hoy es volver sobre algunas ideas de la riqueza de las naciones que tienen que ver específicamente con el valor y los precios. Si ustedes se fijan, eso es una de las primeras preguntas que se hizo la economía. Y vamos a intentar volver a pensar por qué es una pregunta importante. Entonces, de nuevo, si hoy nos centramos en la teoría de los sentimientos morales, mirar la riqueza de las naciones a través de ese ojo puede ser interesante. En realidad, hoy en día sabemos que no podemos leer la riqueza de las naciones sin la teoría de los sentimientos morales, porque nos están hablando de una cosa que hoy es muy importante y es una noción muy contemporánea, que es esta idea de que el mundo es un mundo de interrelaciones, que el mundo es intersubjetividad. Generalmente cuando pensamos el mercado no lo pensamos tanto así, pero es posible que encontremos cosas interesantes para explorar sobre el mercado si lo pensamos como una red de interacciones y de intersubjetividad. Eso es lo que voy a intentar hacer mirando los precios y el valor. Pero básicamente es un cuestionamiento sobre la interpretación más tradicional de la teoría del valor en Adam Smith. Generalmente lo que nos cuentan es que Adam Smith, y ese sería como su gran pecado, en vez de tener una teoría del valor subjetiva, como la que existe hoy en economía, tiene una teoría del valor objetivo, que es esa teoría del valor que se parece más como a David Ricardo, que se parece incluso un poquito como a la de Marx, que es una teoría del valor que dice que los objetos en sí mismos tienen valor, porque los objetos encarnan alguna cosa, incorporan alguna cosa que les da valor. Y eso que le da valor a los objetos en la teoría del valor trabajo es precisamente el trabajo. Y Ricardo es muy claro en eso. Ricardo nos dice súper claramente, finalmente la gracia de un objeto es que ese objeto tiene valor incorporado. Ese valor incorporado se puede medir por la dificultad de producción del objeto y eso es lo que da el valor del objeto. Y eso, supuestamente en la interpretación tradicional, es lo que dice Smith también. Lo que yo quisiera avanzar hoy es que de pronto no. De pronto esa no es la teoría del valor de Smith, que la podemos entender de una manera diferente y probablemente más cercana a lo que entendemos hoy como valor, pero que eso lo podemos hacer en el marco precisamente de la unidad del sistema de Adam Smith, lo voy a llamar así. Entonces, fíjense que esta idea de pensar el mercado, esta es una representación del mercado, de un mercado como un sistema de cooperación. El mercado como una forma de coordinación entre individuos. Entonces esta es la primera cita y es súper conocida, ¿sí? Esa cita que nos dice el hombre en cambio está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más probable que la consiga si puede dirigir en su favor el interés propio de los demás y mostrarles que el actuar según él demanda redundará en un beneficio de ellos. Y esta es de las citas más conocidas que existen en economía, no sé qué, y todos la relacionamos con la mano invisible, pero la mano invisible no sale ahí. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen en ellos en su propio beneficio. Generalmente cuando nos cuentan esta cita, aparece por ahí la palabra egoísmo, ¿cierto? Está hablando de propio beneficio, está hablando del propio interés. Entonces no hay egoísmo para nada. Esta diferencia es muy importante precisamente porque resulta que el propio interés es más amplio que el egoísmo. El propio interés nos permite, como nos decía en la teoría de los sentimientos morales, pensar en el interés del otro, incluso incluir el interés del otro. Entonces no es solamente queremos ganar a toda costa, como sería un comportamiento egoísta,
sino avanzamos el interés de cada uno gracias a que el otro avanza su interés también. Y cada uno de nosotros se tiene que dirigir a ese interés del otro para que la cosa funcione. Entonces ahí hay una interacción social clara. El egoísmo no nos permite ver a los demás. El interés propio sí. Fíjense que aquí lo que está diciendo es precisamente esta idea de nos necesitamos los unos a los otros. ¿Para qué específicamente, dado los ejemplos que nos está dando, nos necesitamos para poder comer? Exactamente. Entonces la cosa es, a medida que avanza la división del trabajo, que cada uno de nosotros está más especializado en la producción de una cosa, pues deja de producir las demás. Yo soy profesora de Historia del Pensamiento Económico. Y eso es lo que sé hacer. Al menos para eso me pagan. Eso es lo que yo hago, ¿sí? Yo no sé producir comida. Entonces, fíjense que en una sociedad como la que estamos hoy en día, significa que yo me puedo especializar en eso y no me tengo que preocupar por producir comida, porque hay otra gente que se va a especializar en ese pedazo. Pero requiere que yo sepa, o al menos confíe en que hay gente que se va a especializar en la producción de comida, porque si no sería muy arriesgado, sería contrario a mi interés propio la especialización. Y todos hacemos esa reflexión. Ustedes escogieron estudiar una carrera y eso hace que se vuelvan muy buenos en esa carrera, pero hay una cantidad de otras cosas que ustedes van a dejar de hacer y que probablemente eran buenos haciendo antes de especializarse. Ese es el punto. Eso es lo que nos está diciendo Smith acá. Entonces hay esta forma de interacción social, de construcción de red, que se inserta dentro del tejido social y que precisamente nos permite sobrevivir. Pero de nuevo, no sobrevivimos porque nos caemos bien, no es una cuestión de benevolencia, todos estamos en la misma situación. Miren una diferencia importante entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. En la teoría de los sentimientos morales, Smith nos está explicando cómo nos formamos como individuos, cómo nos formamos como seres humanos, cómo nos formamos como miembros de una comunidad, cómo construimos valores compartidos, cómo nos vemos los unos a los otros. Eso es una interacción de identificación y de reconocimiento. El mercado puede ser perfectamente anónimo. Lo único que necesitamos saber es que yo produzco una cosa que es posible que el mercado quiera y compre y los demás van a producir aquello que yo dejé de producir. No necesito saber nada más sobre nadie. Solamente esta cuestión común que nos establece entre todos. Y Smith, en la teoría de los sentimientos morales, nos contó sobre la tipología de las sociedades. Y una de las sociedades de las que habla es una sociedad de intercambios mercenarios. Esa sociedad de intercambios mercenarios se parece mucho a esta historia. Es una sociedad en la cual no necesitamos conocernos, no necesitamos vernos, no necesitamos tener interacciones sociales, más allá de la relación de mercado. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes salen a comprar ropa, ¿conocen a la gente que produjo su ropa, que la confeccionó? Lo máximo que pueden saber es el made in dónde. Pues el resto no saben nada más. ¿Cuál es la relación que ustedes están estableciendo con el productor o con el vendedor de la ropa? Es un puro intercambio. Hay unas cosas que sí son necesarias para que el mercado funcione en esta sociedad de intercambios mercenarios. Una, que respetemos la propiedad. ¿Ustedes han pensado cuál es la otra forma de acceso a la propiedad? Si usted no compra y vende, ¿cuál es la otra posibilidad para acceder a algo que usted quiere y no tiene? Robar. ¿Es sostenible una sociedad donde los robos son continuos? No. Entonces, lo primero que necesitamos es respeto a la propiedad privada.
necesitamos respeto de la vida de la gente también, y necesitamos respeto de los contratos. Entonces esas son tres cosas fundamentales para que el mercado funcione. Fíjense que no son tres cosas que salen de los intercambios, que salen del funcionamiento del mercado, son cosas que salen del tejido social. Eso nos vuelve a la idea de el mercado está enmarcado en el tejido social. Entonces hay dinámicas del tejido social que son fundamentales para que el mercado pueda funcionar. La más importante de todas es el respeto de la justicia. Si no hay justicia, no puede haber mercado. ¿Por qué? Smith nos dice que la justicia es una virtud negativa. La justicia, virtud negativa, significa abstenerse de hacer daño a otro. Eso es lo único. En este momento, sí, en este momento todos ustedes están siendo justos. No están molestando a nadie, ni a su vecino, ni al resto de la gente. O sea, están ahí sentaditos, poniendo atención, esperamos, pero nada más. Eso significa que efectivamente la justicia es una virtud negativa, solo se necesita estar ahí sentaditos y ya. En ese momento, lo que ustedes están haciendo en este instante, que los hace justos, están respetando vida, propiedad y contrato. No le están haciendo daño a nadie. Eso es lo que necesitamos para que funcione el mercado. Entonces no es tampoco extremadamente exigente, digámoslo así. Eso es el marco en el cual se dan estas interacciones. Y eso permite que creemos una cosa que Smith llama un fondo común de talentos. Entre los seres humanos, por el contrario, hasta los talentos más dispares son mutuamente útiles, precisamente porque estamos en una sociedad de profunda división del trabajo. Los distintos productos de sus respectivas habilidades, debido a la disposición general a trocar, permutar e intercambiar, confluyen, por así decirlo, en un fondo común, mediante el cual cada persona puede comprar cualquier parte que necesite del producto del talento de otras personas. Entonces ni siquiera necesitamos ponernos de acuerdo de yo hago clases de historia del pensamiento económico y este personaje va a sembrar vegetales, sino la coordinación que permite el mercado, anónimo e impersonal, permite que se construya este fondo común de talentos al cual todos aportamos y del cual podemos sacar aquello que no producimos. De nuevo, esto es una idea según la cual hay una red de intercambios. Entonces ya estoy especificando, esa red social es una red de intercambios que nos explica el funcionamiento de ese fondo común, ¿sí? Para que eso funcione, y esa es una de las primeras preguntas que se hace la economía, ya como, llamémoslo, una disciplina relativamente separada, es, bueno, ¿y esos intercambios cómo son posibles? ¿Qué es lo que hace posible los intercambios? Esa es la pregunta por el valor y por los precios. Lo que permite los intercambios es la existencia de precios y los precios son un reflejo del valor. La razón por la que vamos al mercado y la razón por la cual el mercado es benéfico para todos es porque en el mercado podemos obtener valores y podemos comparar bienes que en principio parecen incomparables, historia del pensamiento económico y vegetales, gracias a la existencia de los precios. Los precios hacen las cosas comparables. Y lo que se pregunta la teoría del valor es, bueno, ¿y los precios de dónde salen? Eso del valor, ¿qué es? ¿Cómo es posible que podamos intercambiar historia del pensamiento económico por vegetales? ¿Qué es lo que permite esa interacción? Ahí es donde aparece la historia que nos han contado más tradicionalmente, que es Smith tiene una teoría del valor-trabajo incorporada. Lo que permite el intercambio, lo que determina los precios, como les conté hace un ratico,
es que cada uno de los bienes que se intercambian en el mercado son producidos por trabajo humano. Entonces, en realidad, cuando estamos comparando micrófonos contra celulares, es que los dos son resultado del trabajo humano. Entonces, lo que estamos comparando supuestamente son cantidades de trabajo. Esa sería la teoría del valor trabajo incorporado, que nos dice que hay dos precios, que son los precios básicos sobre los cuales se hacen las relaciones de mercado. El precio real, que equivale al ahorro de las dificultades de producción, que es el trabajo, y el precio natural, que está determinado por las tasas de remuneración. Y eso me diría el precio natural, si lo hago equivalente al precio real, dice que el valor del trabajo es el salario. ¿Sí ven? Entonces el trabajo incorporado diría eso, un bien tiene valor porque es el producto del trabajo, porque tiene trabajo incorporado, y su precio tiene que ver con el salario o la remuneración de ese trabajo. Esa es la historia que nos cuentan habitualmente. Intentemos contarla de otra manera. La otra forma de contarlo es, de esto ya hemos hablado varias veces en los últimos minutos, es precisamente qué es lo que estamos intercambiando. Y lo que nos permite ver esta cita, ya no la voy a leer todo, es que este intercambio que se da dentro de la división y la especialización hace que cada uno de nosotros se transforme en alguna medida en un comerciante. Y ese comerciante lo que está transando es el valor. Y nos dice Smith, y esto también es una cita muy famosa, que es la cita de la paradoja del valor, supuestamente, nos dice, el valor tiene dos significados distintos. El valor de uso, que es la utilidad del bien, o sea, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Por qué lo queremos? Y el valor de cambio. Pero miren que el valor de cambio, contrariamente a lo que yo tenía acá, el valor de cambio es el poder de comprar otros bienes que confiere la propiedad de dicho objeto. ¿Ven la diferencia? El valor de cambio, el precio del bien, no es el trabajo, es un poder de compra. Y el poder de compra lo tiene el dueño del bien, que no necesariamente es el productor. Yo no produje esta cosa, pero si es mío, si fuera mío, yo podría irlo a intercambiar en el mercado por una cosa que quisiera más. Entonces lo que me está dando precisamente es ese poder sobre otros, y ese es el interrogante, sobre un poder sobre el mercado. Eso es el trabajo comandado. Entonces, la diferencia importante de notar aquí es que trabajo incorporado y trabajo comandado no son la misma cosa. Fíjense que Smith nos dice, será por tanto rico o pobre según sea la cantidad de ese trabajo de la que pueda disponer o que sea capaz de comprar. No la cantidad de trabajo que posee su bien, sino la que puede ir a adquirir. Eso significa que, contrariamente a lo que pasa en la teoría del valor trabajo incorporado, no es en la producción donde el bien adquiere el valor, es en el intercambio, en ese fondo común de talentos. Yo no puedo saber si las clases de historia del pensamiento económico tienen valor o no, sino hasta que voy al mercado y veo si puedo sacar cosas del fondo común de talentos si yo meto en ese fondo mis clases. Si no puedo sacar nada, pues no tienen valor. Entonces lo que me da el objeto que yo poseo es esa posibilidad, ese poder de compra. Y dice, el trabajo es así la medida real del valor de cambio de todas las mercancías. Y por eso
Smith nos empieza a explicar exactamente qué es eso del precio real. El precio real es el esfuerzo y la fatiga que su adquisición supone. Es el esfuerzo y la fatiga que se puede ahorrar y que puede imponer sobre otras personas. Eso es lo que es comandar trabajo. Yo meto al fondo común de talentos alguna cosa mía y eso me evita tener que producir algo que yo quiero y que me costaría esfuerzo hacer yo. Por ejemplo, vegetales, no los puedo hacer, no hay forma. Entonces sencillamente voy al mercado y es como si yo le estuviera ordenando al dueño de los vegetales que me los venda. Pero ¿se acuerdan que estamos en una sociedad descentralizada, con intercambios voluntarios, donde nadie le dice a nadie qué es lo que tiene que hacer? Entonces eso significa que esa relación de poder es recíproca. Yo le puedo decir al dueño de los vegetales, haga vegetales, porque el dueño de los vegetales me puede decir a mí, haga clases de historia del pensamiento económico. En este momento tengo problemas para pensar un dueño de vegetales que quiera hacer clases de historia del pensamiento económico, pero digamos que sí, digamos que es un buen ejemplo, ¿sí? Pero es exactamente eso lo que está pasando. Lo pueden pensar con cualquier bien. Hay que ser dueño del bien y esa propiedad sobre el bien les da a ustedes el poder de decirle a otra persona que haga algo para lo que ustedes son menos buenos o que no saben hacer, que no pueden producir y que necesitan para poder sobrevivir. Por eso Smith dice, la riqueza es poder. Y ahí está citando al señor Hobbes. Pero la riqueza es poder, no poder político. La riqueza es poder de compra, un cierto mando sobre el trabajo o sobre el producto del trabajo que se halla entonces en el mercado. De eso se trata, ese es el valor de cambio. Entonces eso significa que la tradición está absolutamente desquiciada, que todo el mundo se ha equivocado hasta hoy y nadie entendió nunca nada de Smith y por eso creen que el trabajo es trabajo incorporado. ¿Ven la magnitud de lo que les estoy diciendo? Estoy diciendo, hemos leído La riqueza de las naciones desde 1776 y todo el mundo la ha leído mal. Por eso fue que les hice la advertencia sobre el método. Porque yo les estoy mostrando una cantidad de citas que efectivamente demuestran lo que yo quiero mostrarles. Pero que si uno lleva al extremo este método, entonces es tanto como decir, toda la gente que ha leído a Adam Smith desde 1776 hasta el 2019 estaba loca. ¿Ven? Tiene que haber algo en Smith que permita hacer la otra lectura. Y sí hay. Y aquí aparece entonces esa posibilidad de confusión. Por ejemplo, es con frecuencia difícil discernir la proporción entre dos cantidades distintas de trabajo. No es fácil encontrar una medida precisa ni de la fatiga ni de la destreza. Miren en la mitad. Puede que haya más trabajo en una hora de dura labor que en 2 de una tarea sencilla. Ahí no está hablando de comandar trabajo, está hablando del tiempo que nos tomó hacer algo, producir algo, incorporarle trabajo a algo. Sí, yo sigo. El problema, entonces nos dijo, no hay una medida exacta porque eso de medir las penas y fatigas es muy difícil. Entonces, es común que se conceda un margen para ambas en el intercambio de las producciones de tipos de trabajo distintos, pero el ajuste no se efectúa según una medición exacta. Entonces nos está volviendo a decir, no es el tiempo que nos gastamos trabajando, sino mediante el regateo y la negociación del mercado, que nos lleva a una igualdad aproximada. ¿De qué está hablando? ¿De dónde sacamos esa posibilidad de regatear? Es más, piénsenlo hoy en día. Ustedes, otra vez, volvamos al ejemplo de la ropa.
¿Saben cuánto tiempo se gasta alguien produciendo la camisa que tienen puesta? Ni idea. ¿Y entonces de dónde salió el precio de su camisa? Esa es la pregunta en este momento. ¿Sí? Entonces volvamos a la teoría de los sentimientos morales. Es que resulta que estamos en un mundo donde hay algo que tenemos en común, que es esa posibilidad de acompañarnos en el sentimiento, es esa posibilidad de la simpatía, es la posibilidad de un sentido de la propiedad. Y eso es lo que nos da la idea de lo de las penas y las fatigas. Somos capaces de ponernos en el lugar del otro, así el mercado sea un lugar de anonimato total. Somos capaces de imaginarnos como qué pereza tener que producir vegetales. ¿Sí? Ese es un poco lo que estamos diciendo acá. Otra posibilidad de confusión. Puede sostenerse que iguales cantidades de trabajo en todo tiempo y lugar tienen el mismo valor para el trabajador. El trabajo exclusivamente entonces al no variar nunca en su propio valor. Entonces fíjense que sigue insistiendo en la cosa del trabajo. Hay una que nos salva y un poquito sacrificará siempre la misma porción de su tranquilidad, su libertad y su felicidad. Es evidente, por lo tanto, que el trabajo es la única medida universal y precisa del valor. Fíjense que todas estas citas que les he dado acá son citas que permitirían leer una teoría del valor trabajo incorporado en Smith. Y la cosa se pone peor. Pues peor para mí, que no creo que eso es lo que esté diciendo Smith. Si ustedes miran el precio natural y la teoría de los componentes, donde Smith nos dice, en todas las sociedades el precio de toda mercancía se resuelve en estas tres partes, y esas tres partes tienen que ver otra vez con trabajo, por ejemplo. Entonces eso diría, fíjense que diría una cosa del estilo de el precio real de los bienes, el precio natural de los bienes está determinado por, y si yo lo leo así, aquí está diciendo está determinado por los costos de producción. ¿Dónde se determinan los costos de producción? En la producción. Entonces toda esa historia del trabajo comandado se me está perdiendo. Pero, ahora vuelvo a mi interpretación de qué estamos hablando cuando estamos hablando del precio natural y de la teoría de los componentes. Y la palabra del millón está acá. Estamos hablando de distribución. Ya no estamos hablando de cuál es la fuente del valor, estamos hablando de el valor, cómo se divide entre los miembros de la sociedad. Entonces no son los costos que determinan el precio o el valor, lo que nos está diciendo es cómo ese precio o ese valor permite que la gente que participa en la producción se sostenga. Cómo se reparte la riqueza en la sociedad. Conclusión, el precio real no es lo mismo que el precio natural. El precio real nos está hablando del trabajo que podemos comandar en el mercado. El precio natural nos está hablando de cómo se distribuye el valor o la riqueza en la economía. Nos dice, cuando el precio de una mercancía no es ni mayor ni menor de lo que es suficiente para pagar las tasas naturales de la renta de la tierra, el salario del trabajo y el beneficio del capital, destinados a conseguir, preparar y traer al mercado esa mercancía, entonces la mercancía se vende por lo que puede llamarse su precio natural. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que está pasando? Nos está diciendo participar en el mercado, llevar las cosas al Fondo Común de Talentos, debe garantizar que la gente pueda vivir de ese Fondo Común de Talentos, de su contribución al Fondo Común de Talentos. Si seguimos en esa lógica, nos dice el precio natural varía con la tasa natural de cada uno de sus componentes. Y cada sociedad, esta tasa varía según las circunstancias. Fíjense que esto es muy diferente a decir los
el precio de los factores de producción es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda. Es muy diferente a decir, de pronto ustedes han oído este pedazo, el precio de los factores es igual a su productividad marginal. Esto no es lo mismo para nada. Son las circunstancias de la sociedad las que determinan esas tasas naturales de remuneración. Les voy a dar un solo ejemplo. Y este es un ejemplo que viene de Smith. ¿Por qué la gente que se dedica a la ópera, ese es el ejemplo de Smith, pueden actualizarlo, gana tanta plata? ¿Porque su trabajo requiere mucho trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué lo valoran? Porque es un talento único. ¿Por qué más? Porque a la gente le gusta en general, eso es lo mismo que lo valoran. Hay en esa época una idea de reputación. Y eso también se le está pagando a la cantante de ópera, que es el ejemplo preciso de Smith. ¿Y ustedes creen que es buena reputación o mala reputación? ¿Sí? Claro, tiene fama de ser una buena cantante de ópera, pero fíjense que ahora lo puse en femenino la cosa. Sitúense en el siglo XVIII. Una mujer que canta por la noche en un teatro. ¿Eso es buena o mala reputación? Y Smith dice se le debe compensar por eso ganan tanta plata. Ese es otro de los motivos. ¿Ese es un motivo económico? No. Entonces, lo que me permite mostrar ese ejemplo es, hay otros elementos que determinan esas tasas naturales de remuneración que van mucho más allá del mercado. El mercado, de nuevo, está metido en esta red social, en esta comunidad de valores que permiten juzgar el comportamiento de los demás. Y hay un pedazo de eso en la determinación de los salarios, por ejemplo. Para concluir mi historia, miren, lo que estoy diciendo es, creo que hay una confusión entre la teoría del valor y la teoría de la distribución. Estas igualdades son puramente ilustrativas. Esto claramente no es así, pero es solamente para tener la idea. El precio real, que se refiere al valor de los bienes, solo se conoce en el mercado, porque solo en el mercado podemos saber cuánto trabajo comanda el bien que yo poseo. El precio natural se refiere a la distribución y habla sobre la asignación de riqueza para cada una de las clases sociales que participan en llevar el bien al mercado. Los trabajadores, los dueños de la tierra y los capitalistas o los empresarios. Y lo que yo les estoy diciendo es, la relación es inversa. El precio natural se divide entre las clases sociales y permite que la sociedad continúe en el tiempo. Pero bueno, ya están muriendo. Entonces, vayamos un poquito más allá del valor y de los precios. ¿Por qué esto nos interesa hoy? ¿Por qué esto debería ser una cosa sobre la cual deberíamos estar hablando? Uno, volvamos al principio. El mercado es un mecanismo de coordinación de agentes descentralizados. Pero más que eso, en estos momentos en que tenemos todas estas formas de condena del mercado, lo que nos está diciendo Smith es que es una forma de coordinación que implica la cooperación entre personas que no se conocen y no necesitan conocerse. Esa es la idea de ese fondo común de talentos. Y ese fondo común de talentos funciona
Porque tenemos algo en común, tenemos una común humanidad, que es lo que permite comunicarnos esta historia de las penas y fatigas, ese regateo que se puede dar en el mercado, ese sentido que ahora cada vez es más importante para establecer, para explicar las relaciones y las interacciones económicas, que es el sentido de la reciprocidad, de la equidad. ¿Cuántos de ustedes compran café orgánico? ¿No compran café? No, yo tampoco. ¿Cuántos de ustedes compran cosas orgánicas en general? ¿Cuántos de ustedes intentan ahorrar energía? ¿Cuántos de ustedes tienen preocupación por su huella de carbón? ¿Ven? En el mercado juegan muchas más cosas que sencillamente ir a buscar lo que yo no produzco. Entonces, en ese mercado que requiere esa común humanidad para que pueda funcionar, me permite también establecer cómo se asigna la riqueza a través de nuestros aportes al fondo común. Pero más allá de eso, esto es solamente pensando en el mercado, más allá de eso, tenemos esta consideración dinámica de la distribución. Eso significa que son las circunstancias de la sociedad lo que dicen cuál es la remuneración adecuada para una persona. Las circunstancias sociales determinan si algo nos parece, hoy había partido Real Madrid-Barcelona. ¿Ustedes saben más o menos cuánta plata se gana Messi? ¿Cuánta plata se gana Messi en un día? ¿Saben más o menos cuánto es el salario promedio en Guatemala? ¿Cuánto tiempo tendría que trabajar una persona que se gane el salario promedio en Guatemala para ganarse lo que se gana Messi en un partido? El cálculo da varias generaciones. ¿Eso es justo? Podemos tener la discusión. No estoy insinuando que no lo sea, pero el punto es que este tipo de consideraciones es lo que nos permiten abrir la pregunta. ¿Sí? Eso significa entonces que el acceso a la riqueza va más allá de los factores de producción. De nuevo, el mercado está dentro del tejido social. El mercado implica unas interacciones que van, de nuevo, más allá de este tipo de consideraciones o de lo que nos han contado siempre, la maximización de utilidad. Esa es una explicación insuficiente del mercado. El mercado son relaciones sociales, pero yo lo puedo empujar inclusive más allá. Y si lo empujo más allá, puedo encontrar en Smith la posibilidad de la crítica social. Y a eso estamos poco acostumbrados en Smith. La pregunta sobre la distribución, que es precisamente la pregunta que esto nos permite abrir, es la pregunta de a quién le corresponde qué y por qué. Los primeros indicios de crítica social aparecen, por ejemplo, en La riqueza de las naciones, cuando Smith nos habla sobre la necesidad del gobierno civil. ¿Por qué necesitamos un gobierno? Si en esta historia del mercado, ¿se acuerdan la primera imagen? La rueda rueda, todos nos llevamos súper bien, todo funciona perfecto, todos aportamos al Fondo Común de Talentos y sacamos las cosas que necesitamos de ahí. ¿Por qué necesitamos un gobierno civil? Incluso si decimos, pues es que las reglas de justicia, por ejemplo, eso del respeto del derecho a la propiedad, a la vida y al contrato, pues finalmente sale del juego de la simpatía, del proceso de la simpatía. ¿Para qué necesitamos un gobierno civil? La respuesta de Smith es: el gobierno civil se instituye para defender la propiedad de los ricos de la envidia de los pobres. Esto es una cita, no me lo estoy inventando.
Fíjense que Smith sí está pensando que, y dice, es más, en La riqueza de las naciones, cuando la desigualdad es muy grande, cuando hay propiedades muy grandes, cuando hay concentración de la riqueza, y eso nos debería sonar a todos en América Latina, cuando hay concentración de la riqueza, hay una amenaza permanente a la estabilidad del orden social. Entonces, ¿eso nos preocupa porque nos parece terrible la posibilidad de violencia? No, nos preocupa porque eso implica una posibilidad de destrucción del tejido social, de imposibilidad de comunicación sentimental y afectiva, que es la base de los valores compartidos. Entonces, el gobierno civil surge precisamente para paliar esas fallas de la comunicación. Cuando la distancia es muy grande, cuando somos invisibles los unos para los otros, tendemos a deshumanizar al otro. Smith tiene una cantidad de expresiones que muestran su desprecio por los poderosos. Habla de los poderosos como aquellos que llegaron allá como porque la suerte los llevó, porque son el hijo de, porque heredaron algo, pero en realidad no tienen mérito propio. Y pueden encontrar una serie de citas donde claramente eso es lo que está diciendo. Smith entonces, esto lo sabemos todos, presenta una exaltación de las virtudes burguesas, pero lo que yo quisiera enfatizar es, tiene este proyecto nivelador. Nivelador no es lo mismo que de igualdad, es un proyecto de reducción de distancias. Y en ese proyecto de reducción de distancias es donde entra la importancia de entender la teoría de la distribución en Smith y de entender que esas tasas naturales de remuneración dependen de las circunstancias de la sociedad. Y dentro de las circunstancias de la sociedad está esta posibilidad de vernos los unos a los otros. Está esta posibilidad de comunicarnos y de entender qué es lo que tenemos en común, la historia de la común humanidad. Esto básicamente lo que nos está diciendo es, Smith nos está haciendo un llamado de atención. Nos está diciendo esta historia que nos han contado, que cuenta la economía tradicional, de que el mercado es un mecanismo autorregulado, que finalmente las fuerzas del mercado están más allá de toda posibilidad de todo, de pronto no es tan cierto. Que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad por el buen funcionamiento del mercado. Tenemos una responsabilidad porque ese fondo común de talentos realmente nos beneficia a todos. Es un llamado de atención, déjenme ponerlo de esta manera, a la responsabilidad de cada uno de nosotros como miembros de una comunidad que trasciende el mercado, de una comunidad que enmarca el mercado, de una comunidad que es responsable por el mercado. El mercado, este sitio anónimo de encuentro, finalmente es un resultado de nuestras interacciones sociales y funcionará mejor o peor dependiendo de cómo funcionan esas interacciones sociales. Con esto entonces quiero terminar, porque finalmente fíjense, el mensaje que estoy intentando pasarles es, a partir de una historia que en este momento nos parece lejana hoy en día, que es la pregunta sobre la fuente del valor, sobre la formación de los precios, a partir de esa historia podemos encontrar un mensaje de responsabilidad ciudadana. Ese es el punto. Muchas gracias.